Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a El Pasado Revelado. La historia que les traemos hoy trata sobre una joven que, impulsada por la lealtad a su familia, arriesgó todo para desenmascarar una traición oculta en las sombras de una lujosa mansión. Esperanza, una humilde criada, vio su mundo trastocado al descubrir las peligrosas intenciones de Isabela, una mujer manipuladora dispuesta a destruir una familia por poder y dinero. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad es más devastadora que cualquier mentira? ¿Qué tendrá que sacrificar Esperanza para salvar a sus seres queridos? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos a diario. Dale me gusta a la historia si te gustó y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora, disfruta de la historia. Durante 18 años, Esperanza García Morales no tuvo más problemas que salvar a su sacerdote. La vida en su pequeño pueblo de Oaxaca había sido dura, llena de sacrificios y trabajo en el campo, pero su amor por su familia siempre había sido mayor que las dificultades. Al recibir la noticia de la enfermedad de su padre, una condición que rápidamente se volvió irreversible, decidió dejarlo todo y mudarse a la Ciudad de México. Esperanza no sabía qué esperaba, pero sabía que su lugar estaba allí, en la gran ciudad, trabajando incansablemente para enviar dinero que al menos aliviara el sufrimiento de su sacerdote. Entonces, se fue al llegar a la mansión de los Mendoza, una familia adinerada de Lomas de Chapultepec, sin imaginar que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Su tarea parecía sencilla: trabajar como empleada doméstica y permanecer privada de las alegrías de las que nunca había sido parte. Pero pronto en esta casa comenzaría a descubrir secretos que transformarían su vida, como la de toda la familia Mendoza. En la práctica, en la mansión, Esperanza fue recibida por doña Carmen Mendoza, alcaldesa, viuda y solitaria, quien se convirtió en su apoyo más cercano. La matriarca de Mendoza en el terreno le ofreció tecnología, pero también algo mucho más valioso: amor y compañía. La conexión entre ellas fue inmediata, como si algo invisible fuera más común que las diferencias de clase. Esperanza conoció a Consuelo durante las largas tardes que pasaba en la cocina, preparando a doña Carmen sus recetas tradicionales oaxaqueñas. Con el tiempo, el joven comenzó a ser como una hija para la anciana, y la mansión comenzó a sentirse fría. Sin embargo, esta aparente armonía se vería alterada por la llegada de Isabela Vázquez Salinas, una mujer sofisticada y manipuladora que irrumpió en la vida de Mendoza como un torbellino, decidida a destruir todo lo que Esperanza había construido en esos años de esfuerzo y sacrificio. Isabela, con su encanto superficial, pronto comenzó a mostrarse en desacuerdo, y la paz de su mansión pronto se vería amenazada por su código y su manipulación. La llegada de Isabela Vázquez Salinas a la mansión Mendoza fue como una brisa fresca que, al principio, pareció un simple cambio de rutina. Su presencia, llena de sofisticación, juventud y belleza, deslumbró a todos en la casa, incluido el propio Mendoza. Sin embargo, pronto quedó claro que su encanto superficial era solo una fachada. Desde el primer momento, Isabela comenzó a cuestionar todo lo que Esperanza había logrado durante sus años en la mansión. Sutiles comentarios sobre la antigüedad de la casa, la comida que Esperanza preparaba y la forma en que doña Carmen llevó su vida tras la muerte de su esposo comenzaron a parecerle dudosos y sospechosos. Isabela, con su discurso refinado y su forma de moverse entre los círculos de poder de la ciudad, sabía exactamente cómo manipular a quienes la rodeaban, pero su principal objetivo era claro: apoderarse de todo lo que Mendoza había construido. Esperanza,
observando desde su puesto de empleada, comenzó a sentir una creciente desconfianza hacia ella. No era solo que temiera perder su trabajo, sino que algo en su interior le decía que Isabela estaba allí sola por Alejandro, pero que sus intenciones eran mucho más oscuras. Lo que para otros era una joven encantadora y culta, para Esperanza era una amenaza silenciosa atrapada entre los llantos de una familia que hasta entonces parecía un refugio. La manipulación de Isabela aumentó en las últimas semanas. Las visitas a casa de doña Carmen, que antes se caracterizaban por ser cálidas y cariñosas, se volvieron tensas. Isabela había empezado a cuestionar la salud de su anciana de forma insidiosa, insinuando que su edad y estilo de vida la incapacitaban para seguir viviendo sola. ¿No crees que sería mejor para ella estar en un lugar donde realmente la cuides?, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La idea de un asilo empezó a rondar en la mente de Alejandro, aunque, en el fondo, sabía que algo no andaba bien. Sin embargo, su cariño por Isabela y su deseo de complacerla ciegamente lo abandonaron. La situación se volvió aún más desconcertante cuando Isabela empezó a hacer comentarios sobre las acciones del negocio familiar, sugiriendo que si doña Carmen no era capaz de tomar decisiones sensatas, sería mejor que Alejandro tomara el control total. Esperanza, quien siempre había sido discreta y respetuosa con los límites de su trabajo, no pudo evitar notar cómo se estaba gestando un peligroso plan. La situación la abrumaba profundamente, lo que la hacía comprender cada vez más que lo que Isabela quería no era solo el poder sobre la casa, sino destruir a su propia familia. Sin embargo, sabía que, como simple empleada, no podía hacer mucho más que observar y esperar. Pero el dolor en su pecho crecía. La lealtad que sentía por doña Carmen y la familia Mendoza comenzó a actuar, a desafiarlo todo, a desafiar la manipulación de Isabela de una manera inimaginable. El despertar de Esperanza fue gradual, pero inevitable. Cada día que pasaba, sentía que la paz que se había construido con tanto esfuerzo en la mansión de Mendoza se desmoronaba poco a poco. Isabela, con su fría y calculadora elegancia, había comenzado a ganarse la confianza de Alejandro, quien, incluso con buenas intenciones, era vulnerable a su influencia. Las discusiones entre Isabela y doña Carmen se hicieron más frecuentes, y la que una vez fue una mujer segura y fuerte comenzó a mostrar signos de desgaste. Las sutiles manipulaciones de Isabela pasaron desapercibidas para la mayoría, pero Esperanza comenzó a notar detalles inquietantes. Los pequeños comentarios maliciosos que hacía Isabela, los ojos de Alejandro que antes brillaban de amor, ahora reflejaban duda y confusión. Fue entonces cuando Esperanza comprendió que tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados, mientras la mujer que tanto deseaba destruir a la familia que la protegía. No era solo su trabajo lo que estaba en juego, sino la vida de doña Carmen, cada vez más vulnerable a los ataques invisibles de Isabela. Así que, con el corazón lleno de determinación y miedo, Esperanza decidió tomar una ruta arriesgada, capturar las conversaciones de Isabela y recopilar pruebas de sus manipulaciones. Lo que comenzó como una simple intuición, pronto se convirtió en una misión de supervivencia, donde cada palabra de Isabela, cada acción de Alejandro que parecía influenciada por ella, era meticulosamente registrada por Esperanza. En su mente, la imagen de la familia Mendoza, a la que tanto había aprendido a amar, era más importante que cualquier riesgo personal. Una tarde, mientras Isabela organizaba una reunión con un grupo de amigos en su mansión, Esperanza aprovechó la oportunidad para actuar. Siguiendo la rutina de la casa, preparó una escena especial para los invitados, pero sus ojos ansiaban ver a Isabela. Sabía que su paciencia estaba a punto de agotarse, que el momento de afrontar la verdad no podía esperar más.
Mientras sus hermanos trabajaban en la cocina, la mente de Esperanza se llenaba de pensamientos turbulentos. ¿Cómo sería si Alejandro comprendiera lo que hacía? Sabía que nunca lo aceptaría fácilmente, pero también comprendía que el tiempo de las promesas vacías había pasado. El dilema emocional que enfrentaba era profundo, pues sentía que estaba traicionando la confianza que Alejandro había depositado en ella, pero al mismo tiempo sabía que sus acciones eran necesarias para salvarlo de una mujer que en la práctica manipulaba a su madre, lo que también ponía en peligro el futuro del negocio familiar. A medida que avanzaba la noche, Esperanza consiguió una grabación crucial, una conversación entre Isabela y un abogado, en la que se hablaba claramente de falsificación de documentos y manipulación de la salud de doña Carmen. En ese momento, el corazón de Esperanza se aceleró. Sabía que lo que tenía en sus manos podría ser la clave para desenmascarar a Isabela y detener sus planes. La adrenalina lo invadió, pero al mismo tiempo, un sentimiento de culpa lo envolvió. Si Alejandro descubría lo sucedido, ¿podría perdonarlo? Pero lo más doloroso fue la traición implícita. La mujer en quien confiaba, la mujer a quien trataba como a una hija, estaba siendo manipulada y no podía seguir llamando. El momento de la verdad llegó inesperadamente, como una tormenta desatada en un cielo despejado. Una tarde, tras semanas de investigaciones secretas y recolección de pruebas, Esperanza decidió afrontar la situación. Sabía que tenía que hablar con Alejandro, pero temiendo perder su trabajo, su hogar y la confianza de la única familia que conocía en la ciudad, lo detuvo. A pesar de su miedo, la imagen de doña Carmen, envejecida y vulnerable, y las mentiras de Isabela, que se acumulaban como una espesa nube, hicieron que la determinación de Esperanza fuera más fuerte que sus dudas. Esa misma noche, mientras Alejandro estaba en su taller, Esperanza se armó de valor y se dirigió a su habitación. Allí, con el corazón en un puño, comenzó a escribir una carta. No era solo una carta de denuncia, sino una declaración de lealtad a la familia Mendoza, una demostración de su amor y sacrificio. Allí, Esperanza expuso las manipulaciones de Isabela sobre el terreno, así como las mentiras que descubrió sobre la salud de doña Carmen y las intenciones criminales de su nueva esposa. Al terminarlo, sentí una mezcla de alivio y terror. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz, pero también comprendía que lo que estaba sucediendo podía cambiarlo todo, tanto en su vida real como en la de Alejandro y doña Carmen. Cuando Alejandro regresó a la mansión esa noche, no esperaba que su vida diera un giro tan drástico. Al ver la carta sobre la mesa, con su nombre cuidadosamente escrito, supuse que algo importante estaba a punto de suceder. Te acercaste a ella leyendo cada palabra con atención, mientras tu mente intentaba procesar lo que leías. La revelación lo impactó como un rayo. Isabela, la mujer que había confiado ciegamente, había manipulado cada aspecto de su vida y, peor aún, estaba dispuesta a destruir a su madre para quedarse con la casa, el dinero y el negocio familiar. La sensación de traición era insoportable, una mezcla de rabia y dolor que lo dejó sin palabras. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo permitió que una mujer como Isabela tomara tanto control de su vida y la de su madre? Al principio, su reacción fue de incredulidad, pero a medida que avanzaba la carta, la verdad comenzó a tomar forma, como una ruptura cuyos pedazos finalmente se desmoronaron. En realidad, su madre había sido manipulada, aunque su propia vida había estado en manos de una mujer sin escrúpulos. En ese momento, Alejandro comprendió que había fallado en proteger lo más valioso que tenía, su familia. La furia de Alejandro era indescriptible. En el suelo se sentía traicionado, pero también impotente ante la ceguera que lo había cegado.
incapaz de ver las manipulaciones que ocurrían a su alrededor. Esa misma noche, sin perder tiempo, llamé a Isabela. No podía esperar más. Necesitaba enfrentarla, exponerla ante su propia familia. El sonido de su voz llamando a la mansión resonó en el campo como un eco que presagiaba la tormenta que se desataba. Cuando Isabela apareció, con su habitual sonrisa encantadora y elegante porte, Alejandro no pudo evitar mirarla con desprecio. Sin darle tiempo a hablar, le mostró la carta de Esperanza. Al principio, Isabela intentó mantener la compostura, pero tras ver las barreras que Alejandro había descubierto, la calma de su rostro desapareció. Su fachada de mujer refinada comenzó a desmoronarse y el miedo se reflejó en sus ojos. Intentó defenderse, alegando que todo era mentira, que Esperanza había manipulado la situación, pero la evidencia era irrefutable. Las grabaciones, los documentos falsificados, las mentiras sobre la salud de doña Carmen. Todo estaba allí, al alcance de mi mano. No había escapatoria. Isabela estaba confundida. Mientras tanto, Alejandro, ahora con la verdad en sus hermanos, miraba fijamente. Una mezcla de repulsión y tristeza lo invadió. En ese momento, comprendí que mi familia había sido manipulada por alguien a quien consideraba un aliado. No había excusa para lo que estaba mal. El enfrentamiento con Isabela no fue fácil para nadie. Alejandro, lleno de ira y dolor, la expulsó de la mansión, pero la situación terminó ahí. La familia Mendoza, que llevaba semanas dividida y frágil, ahora tenía que afrontar las consecuencias de todo lo sucedido. Doña Carmen, aunque aceptaba la magnitud de la manipulación de Isabela, sufrió un fuerte impacto emocional. La vergüenza de haber sido tan vulnerable, de haber permitido que una mujer como Isabela se aprovechara de su edad y fragilidad, la hizo cuestionar su valor. Sin embargo, fue Esperanza quien la ayudó a ver la verdad. No era una mujer olvidada ni débil, sino la matriarca de una familia profundamente querida y respetada. La intervención de Esperanza en el terreno reveló el plan de Isabela, lo que también ayudó a doña Carmen a recuperar la fuerza. Gracias a ella, la familia Mendoza encontró una nueva base de amor y respeto mutuo. La relación entre Alejandro y Esperanza, que antes era la de un empleador y su trabajadora, ahora se ha transformado en algo más profundo. Alejandro, lleno de arrepentimiento, reconoció en el lugar el valor de Hope, aunque pidió perdón por no haberla visto antes como lo que realmente era, una aliada incondicional, alguien dispuesta a darlo todo por la familia. Mientras tanto, la justicia está presente y las autoridades se han puesto en contacto con Isabela. Su manipulación ha sido evidente y el daño que causó ha quedado impune. Aunque la familia Mendoza sufrió, salió de allí más unida que nunca, con una nueva comprensión de lo que realmente importa en la vida: la lealtad, la familia y el sacrificio personal. El proceso de sanación para la familia Mendoza fue largo y doloroso, pero de las ruinas surgió una unidad más sólida que nunca. Doña Carmen, inicialmente destrozada por la traición y el sufrimiento, comenzó a reconstruir su autoestima. La mujer que alguna vez temió envejecer y perder relevancia se dio cuenta de que su valor no residía en su edad, sino en el amor que había brindado a su familia y en el respeto que había cultivado a lo largo de los años. Aunque los días de su mansión como un lujoso refugio habían quedado atrás, doña Carmen comenzó a aceptar que su legado no dependía de la riqueza material. Durante las semanas siguientes, Alejandro, al ver a su madre con una nueva perspectiva, se dedicó a estar a su lado. La relación entre ambos se fortaleció profundamente, como si las cicatrices de la traición pronto abrieran un camino hacia la comprensión genuina. Por su parte, Esperanza, aunque aún sentía una mezcla de gratitud y tensión con Alejandro, comenzó a encontrar un patrón en la práctica.
como alguien que compartía sus principios de lealtad y sacrificio. La valiente intervención de Esperanza en el terreno protegió a doña Carmen, una campana que también despertó en Alejandro la necesidad de mirar más profundamente su propia vida y centrarse en lo que realmente importa, su familia. La idea de un cambio radical comenzó a tomar forma en la mente de Alejandro cuando decidió que la familia Mendoza necesitaba algo más que justicia. Necesita un propósito, algo que transforme su dolor en algo significativo para todos los involucrados. Inspirado por el sacrificio de Esperanza, Alejandro decidió crear un centro comunitario para adultos mayores, un lugar donde las personas mayores pudieran vivir con dignidad, rodeadas de amor y respeto. Este centro, en la práctica, sería un refugio físico, pero también un espacio donde los alcaldes pudieran compartir su sabiduría y experiencias con las generaciones más jóvenes, cambiando así la forma en que la sociedad percibe el envejecimiento. Doña Carmen, con su experiencia de vida y su reciente proceso de transformación, se convirtió en la directora del centro, mientras que Esperanza, ahora miembro integral de la familia, asumió el cargo de subdirectora. El centro comenzó a crecer, y lo que comenzó como un simple refugio para adultos mayores se convirtió en un movimiento que cambió la forma en que México percibía el envejecimiento. Este proyecto, nacido del dolor y la traición, se convirtió en un legado de amor, respeto y justicia para quienes, durante mucho tiempo, habían sido olvidados por la sociedad. A medida que el centro de convivencia para adultos mayores crecía, las vidas de quienes lo habitaban también se encontraban entre sus muros. Los primeros en llegar fueron personas mayores que, como doña Carmen, se sentían desplazadas por la sociedad, olvidadas y sin propósito. La transformación de este espacio fue física, pero también emocional. Los residentes encontraron en el centro un lugar donde sus historias eran escuchadas y sus experiencias valoradas. Los momentos que antes resonaban con el silencio de la soledad, ahora están llenos de risas, conversaciones y recuerdos compartidos. Doña Carmen, quien tanto temía ser considerada una carga, se convirtió en una fuente de sabiduría y guía para otros. Su propio proceso de sanación se reflejó en la forma en que cuidaba y aconsejaba a los demás. Y cada día que pasaba, el centro parecía convertirse en un faro de esperanza para quienes creían que sus mejores años habían quedado atrás. Los residentes, en lugar de ser vistos como una carga, ahora eran celebrados por la comunidad, y el lugar que antes era un simple refugio se convirtió en un símbolo de cambio y dignidad para los adultos mayores en la Ciudad de México. La noticia del éxito del centro se difundió rápidamente, y Alejandro pronto empezó a recibir invitaciones para dar conferencias y participar en medios de comunicación. Lo que comenzó como un proyecto personal para redimir a su propia familia, se convirtió en un modelo a seguir para muchas otras familias y comunidades. Alejandro, quien antes se dedicaba solo al negocio familiar, comenzó a ver el mundo de otra manera. En lugar de centrarse únicamente en las ganancias materiales, comprendió que el verdadero valor de su familia no residía en la acumulación de riqueza, sino en el legado de amor y cuidado que podía dejar. El centro se expandió, y la familia Mendoza, marcada por la traición y el dolor, ahora se veía como un faro de esperanza para quienes necesitaban una segunda oportunidad. Durante este viaje, Esperanza jugó un papel fundamental. Aunque nunca busqué reconocimiento, su valentía y sacrificio fueron los catalizadores de todo esto. Para ella, el centro representaba más que un simple trabajo. Era una forma de dar sentido a su propia vida, un reflejo de lo que había hecho por amor a la familia que la acogió. Su relación con Alejandro también cambió.
Lo que comenzó como una relación de trabajo se convirtió en una profunda amistad, basada en la confianza y el respeto mutuo. Aunque el legado del pasado no desaparecería por completo, ambos sabían que sus vidas les habían brindado la oportunidad de reconstruir lo destruido. El centro comenzó a atraer a adultos mayores en busca de un lugar digno donde vivir, así como a jóvenes que deseaban aprender sobre el pasado, el conocimiento y las experiencias de quienes habían vivido más de lo que podían imaginar. Doña Carmen, siempre tan serena y sabia, se convirtió en mentora para muchos jóvenes que se acercaban al centro buscando un propósito o simplemente escuchando historias de tiempos pasados. Su forma de ver el mundo había cambiado. Yo ya no era la mujer vulnerable y olvidada que temía por su futuro. Ahora era una líder, una matriarca que inspiraba a su familia, así como a toda una generación. Esperanza, por su parte, continuó trabajando incansablemente en el centro, pero a pesar de su dedicación, su mayor satisfacción fue ver cómo la comunidad se unía. Niños, adultos y ancianos aprendieron de los demás y el amor y la solidaridad que surgieron entre ellos crearon un ambiente de apoyo mutuo que superó las expectativas de todos. Mientras caminaba por el centro, los residentes a veces venían a compartir comida, comer juntos o simplemente sentarse en silencio, pero todos juntos. Y al observarlos, Esperanza sintió una profunda paz. Lo que comenzó como un acto de valentía para proteger a su familia cambió vidas, incluso en la tierra de Mendoza. Con el paso de los años, el centro se expandió. La familia Mendoza se convirtió en un referente en la lucha por los derechos de los alcaldes adultos en México. Y la historia de Esperanza, quien al principio fue tan humilde y silenciosa, comenzó a resonar en el corazón de muchos. Alejandro, quien en su juventud se dedicó a los negocios, ahora se dedica a promover la causa del envejecimiento digno. Pero por mucho que se dedicara a expandir el proyecto, Alejandro siempre encontraba un momento para reconocer el sacrificio de Esperanza. Sin ella, nada como esto habría sido posible. En una de las celebraciones del centro, Alejandro, en un discurso ante la familia y los empleados, declaró públicamente que Esperanza, en el terreno, había sido la subdirectora del centro, como un paso fundamental que lo convirtió en realidad. Ella fue quien, con su valentía y sacrificio, inició todo este movimiento. En el terreno, les presenté a la familia Mendoza la oportunidad de redimir sus propios errores, pero también demostraron lo que realmente significaban la lealtad, el amor y la familia. Esperanza, como siempre, se sintió incómoda ante tanto reconocimiento. Nunca buscó fama ni gloria. Para ella, ver la felicidad de doña Carmen y de todos los ancianos que encontraron un propósito era más que suficiente. En su corazón, sabía que había cumplido su misión, pero también comprendía que el verdadero legado no estaba en las palabras, sino en el cambio real que se había generado. La familia Mendoza había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su capacidad de amar y cuidar a los demás. Años después, el Centro de Convivencia para Adultos Mayores continuó operando en el terreno, a medida que se había convertido en una red de centros en todo el país. La historia de la familia Mendoza, que comenzó con el sacrificio de una joven oaxaqueña, Esperanza, se convirtió en un testimonio de lo que el amor y la lealtad podían hacer por una familia y una comunidad. Doña Carmen, siempre rodeada de personas que la admiraban y respetaban, continuó siendo la figura central de los centros, guiando con su sabiduría a jóvenes y alcaldes por igual. Aunque había olvidado por mucho tiempo ser la mujer vulnerable que a veces temía ser desplazada,
Doña Carmen continuó siendo la matriarca que dio forma a todo lo logrado. Mientras tanto, Alejandro, quien había asumido el liderazgo corporativo, también se había convertido en un defensor del envejecimiento digno y de los derechos de los alcaldes adultos. Sin embargo, ninguno de estos logros habría sido posible sin la intervención de Esperanza. Incluso en el mundo exterior la conocía como subdirectora del centro, pero para la familia Mendoza seguía siendo ese joven de corazón puro que, sin buscar nada a cambio, lo arriesgó todo por ellos. Su legado trascendió el centro. Su valentía fue la chispa que impulsó el cambio en una sociedad que hasta ese momento había ignorado las necesidades de los más vulnerables. Al final de su vida, Esperanza, aunque había encontrado una familia que la adoraba y un propósito que la llenaba de orgullo, nunca dejó de recordar sus humildes orígenes. Cada vez que pasaba por el centro de la ciudad, al ver a los ancianos reunidos en su salón de actividades, pensaba en su propio sacerdote, cuya enfermedad lo había llevado a tomar esa decisión tan difícil de dejar su hogar. Aunque no necesitó enviar dinero para salvarlo, su sacrificio valió la pena. Había hecho mucho más que eso. Había salvado a una familia de caer en las garras de la manipulación y en el proceso había transformado una vida de sacrificio en un legado de esperanza. Un día, mientras caminaba con doña Carmen por el jardín del centro, que ahora estaba más vibrante que nunca, me detuve y miré al horizonte. Sabía que su viaje había llegado a su fin. Pasó de ser un simple empleado a ser la columna vertebral de un movimiento que había tocado vidas y cambiado el curso de muchas historias. Su vida, que al principio parecía destinada a ser solo un suspiro en la historia de Mendoza, había trascendido. Y, al igual que los ancianos que encontraron su voz en el centro, Esperanza encontró la suya, transformando su dolor y sacrificio en algo que sería recordado por generaciones. Con una sonrisa serena, tomaron la mano de doña Carmen y en silencio comprendieron que la vida les había dado el mayor regalo: la oportunidad de amar y ser amados, de construir algo significativo con los hermanos que antes solo sabían trabajar. Ahora, estos hermanos habían creado algo que perduraría, algo mucho más grande que ellos mismos. A medida que el centro se expandía, la familia Mendoza se convirtió en un ejemplo de resiliencia y transformación. La idea de respetar y cuidar a las personas mayores, algo que antes parecía una simple obligación familiar, se convirtió en un movimiento. El impacto fue inmediato. Cada vez más familias adoptaron la filosofía del centro, y en cada ciudad donde se abría una nueva unidad, el legado de la familia Mendoza se inmortalizaba. Esperanza, aunque aún se sentía incómoda con la atención, comenzó a comprender que su trabajo no era solo un trabajo, sino una misión. Vio el cambio en la mirada de los residentes del centro, la renovada alegría en sus expresiones, el sentido de pertenencia que floreció donde antes había soledad. Ya no era solo un trabajo. Ahora comprendía que estaba forjando el futuro de toda una generación. La gente acudía al centro no solo para vivir, sino para encontrar un propósito, y eso era algo que Esperanza nunca imaginó que podría crear. El éxito del centro también trajo nuevas oportunidades para la familia Mendoza. Ante la creciente demanda, el centro se vio obligado a expandirse, y Alejandro, ahora más maduro y consciente de las necesidades de la sociedad, tomó una decisión fundamental. Decidió invertir aún más en una red de apoyo para la salud mental y física de las personas mayores, ofreciendo no solo un lugar donde vivir, sino también atención integral para garantizar a sus residentes la mejor calidad de vida posible. La conexión de Esperanza con los residentes se profundizó. Comenzó a involucrarse en todos los aspectos de la administración, aportando más innovación y atención a los procesos de atención.
Con cada nuevo programa de apoyo que lanzaban, sentía una inmensa sensación de logro. Incluso con la enorme responsabilidad sobre sus hombros, sentía que finalmente estaba encontrando su verdadero lugar en el mundo. La duda, que antes la atormentaba, había dado paso a una tranquila confianza en que, junto a la familia Mendoza, había hecho algo que realmente importaba. Con el tiempo, el impacto del centro se extendió y Esperanza comenzó a comprender que el movimiento que ella ayudó a crear no solo estaba cambiando la vida de los adultos mayores, sino que también influía en la visión que la sociedad tenía de la vida después de la jubilación. Las personas mayores, antes consideradas una carga, pasaron a ser respetadas y celebradas. Eran más que simples testigos de un pasado lejano. Eran maestros, mentores y fuentes de sabiduría. Este despertar colectivo en la sociedad llevó a las políticas públicas a centrarse en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Sin embargo, no todo fue fácil. Había quienes aún veían el trabajo de la familia Mendoza como prescindible, un gasto innecesario. Pero el apoyo de la comunidad y el amor incondicional de los residentes del centro mantuvieron el proyecto en marcha. La visión de Esperanza, que había comenzado con el simple deseo de cuidar a una familia, ahora se expandía a un impacto global. Comenzó a comprender que su misión, en realidad, tenía un alcance mucho mayor del que jamás había imaginado. Pero el camino hacia el éxito no estuvo exento de obstáculos. A medida que la red de centros crecía y el proyecto se expandía, surgieron nuevos desafíos. Los costos de mantenimiento aumentaron y la demanda de nuevos centros también. Alejandro, aunque dedicado a expandir el proyecto, ya no podía gestionar todos los aspectos solo. Fue entonces cuando acudió a Esperanza, quien siempre había estado a su lado en busca de ayuda. Ella, a su vez, se sintió abrumada. Su compromiso con las personas mayores y su responsabilidad en el centro le habían dejado poco tiempo para sí misma. Sin embargo, sabía que no podía negarse a la petición de Alejandro. Su relación se había fortalecido tanto con los años que, cuando él le pidió ayuda para tomar decisiones sobre el futuro de la red de centros, ella no dudó. Juntos, comenzaron a desarrollar nuevas estrategias para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Además, Esperanza sabía que el éxito del centro dependía no solo de los recursos financieros, sino también del apoyo emocional y la confianza de todos los involucrados. Se convirtió en algo más que una simple gerente. Se convirtió en una líder que inspiró a todos a su alrededor, desde el personal hasta los propios residentes, a esforzarse por algo más grande que ellos mismos. A medida que el centro seguía creciendo, surgieron nuevos desafíos. La mayor demanda requería más recursos, más personal y más inversión. Alejandro, aunque siempre bien intencionado, no podía soportar la presión que crecía día a día. Su visión del éxito se ponía a prueba y se sentía cada vez más distante de su familia. Por mucho que intentara estar presente, la complejidad de la gestión del centro y la constante necesidad de tomar decisiones financieras difíciles lo afectaban emocionalmente. Sabía que para mantener viva la misión de su corazón necesitaría encontrar un equilibrio entre su negocio y su familia. Junto a Esperanza, quien se dedicaba a cuidar el bienestar de los residentes y a garantizar la calidad de los servicios ofrecidos, comenzó a darse cuenta de que quizás era hora de delegar más responsabilidades y brindar a su familia la atención que merecía. Sin embargo, sentía un peso sobre los hombros, un sentimiento de culpa por no estar tan presente para su madre y sus seres queridos. Esperanza, por su parte, empezó a notar que, si bien estaba profundamente involucrada en la gestión del centro, también se distanciaba de las personas que más le importaban. El equilibrio que antes parecía sencillo,
ahora era más difícil de lograr. El punto de inflexión llegó cuando doña Carmen, quien se había convertido en una figura central no solo para el centro, sino para toda la comunidad, comenzó a mostrar signos de debilidad. Aunque su salud había mejorado en los últimos años, la edad comenzaba a pasarle factura. Ella, que una vez fue un modelo de fortaleza y sabiduría, ahora se enfrentaba a las limitaciones de su cuerpo. Al darse cuenta de que su madre ya no podía moverse con la misma facilidad que antes, Alejandro sufrió una crisis emocional. Sabía que necesitaba más tiempo con ella, pero la complejidad del proyecto lo mantenía atrapado. Fue entonces, en una conversación con Esperanza, que finalmente se abrió. Esperanza, con la comprensión y la sabiduría adquiridas con los años, le ofreció el consejo que necesitaba. Es hora de delegar y confiar más en quienes te rodean, Alejandro. Tu familia te necesita. El centro no prosperará si te pierdes en este torbellino. Y tu madre necesita más que tu presencia física, necesita tu amor. Las palabras de Esperanza resonaron en Alejandro como una llamada de atención. Sabía que tenía razón. Para salvar el centro y a su familia, tendría que cambiar su forma de relacionarse con todo lo que le rodeaba, encontrando finalmente un equilibrio entre su vida personal y profesional. Al darse cuenta de esto, Alejandro comenzó a tomar las riendas de la situación, pero ahora con una nueva perspectiva, que el amor a la familia y el cuidado de la comunidad no eran mutuamente excluyentes. Alejandro decidió adaptar su enfoque en la gestión del centro y de su familia. Empezó a delegar más responsabilidades a otros miembros del equipo, depositando plena confianza en Esperanza, quien siempre había sido la fuerza silenciosa detrás del éxito del proyecto. Reconoció que su presencia constante no era la única manera de asegurar el futuro del centro. Lo que realmente importaba era cultivar la confianza mutua, la colaboración y la dedicación de todos a su alrededor. Con esto empezó a centrarse más en su madre, dedicándole más tiempo y asegurándose de que no se sintiera abandonada. Doña Carmen, a su vez, se sintió revitalizada al ver que su hijo le dedicaba más tiempo a ella y a su salud. El tiempo que pasaban juntos no solo era un alivio para ella, sino también una experiencia de aprendizaje para Alejandro. Comprendió que la vida no se trata de acumular riqueza, sino de crear vínculos genuinos y brindar bienestar a quienes se aman. Aunque gestionar el centro seguía siendo un reto, la familia había encontrado un nuevo equilibrio, donde el trabajo y la vida familiar se complementaban, dejando de solaparse. Para Esperanza, este período fue de reflexión e introspección. Siempre había sido el pilar fundamental de la familia Mendoza, alguien que los mantenía unidos en momentos difíciles. Sin embargo, ahora que la situación parecía estabilizarse, comenzó a cuestionar su propio futuro. Su dedicación al centro y a su familia nunca fue algo por lo que esperara reconocimiento, pero con el tiempo comenzó a darse cuenta de que el amor y la dedicación que les había brindado a los Mendoza la habían moldeado de maneras inesperadas. Su propia identidad se había transformado. Con los años, se había distanciado de sus propios sueños y necesidades, anteponiendo el bienestar de los demás al suyo. Esperanza, con la bondad que siempre la había definido, ahora necesitaba aprender a encontrar un equilibrio entre los demás y ella misma. ¿Qué deseaba realmente para el futuro? ¿Cuáles eran sus propias metas? Ahora que la familia Mendoza finalmente se encontraba en una buena situación. El dilema interno al que se enfrentaba era complejo, pero también una señal de su evolución. Ya no necesitaba ser el cimiento invisible que lo sostenía todo, sino alguien capaz de buscar su propia felicidad y plenitud. Ella sabía que su camino aún estaba en construcción, pero también sabía que, con los Mendoza, había encontrado el verdadero propósito de su vida.
Esperanza, con el corazón lleno de dudas, pasaba los días reflexionando sobre su camino. Lo que había comenzado como un simple deseo de ayudar y servir, se había convertido en una vida dedicada a los demás. Sabía que su trabajo en el centro, su relación con los Mendoza y la misión que había ayudado a crear eran importantes, pero también sentía que algo le faltaba. El peso de sus responsabilidades comenzó a afectarla de maneras inesperadas. Aunque el centro prosperaba y las vidas de muchos estaban cambiando, ya no podía ignorar el vacío que sentía en su interior. ¿Cómo sería su vida si comenzara a pensar en sí misma, en sus propios sueños? Había un mundo ahí fuera que aún no había explorado. Con el paso de los meses, Esperanza comenzó a permitirse pequeños cambios. Empezó a tomarse momentos para sí misma, a reconectar con antiguas pasiones, como la gastronomía de su tierra natal, que siempre la había reconfortado. Poco a poco, la idea de recuperar el control de su propia vida, sin dejar de ser la aliada incondicional de los Mendoza, cobraba fuerza. Alejandro, por su parte, también comenzó a reflexionar sobre el rumbo que estaba tomando su vida. Sabía que el centro y su familia eran sus prioridades, pero no podía evitar sentir que se perdía algo esencial al centrarse solo en el trabajo. A pesar de sus esfuerzos por delegar más y compartir responsabilidades, se dio cuenta de que su relación con su esposa e hijos comenzaba a deteriorarse por su dedicación casi exclusiva al centro. Lejos del campo de batalla corporativo, también comenzó a comprender que, por mucho que el centro fuera una gran causa, la familia aún necesitaba su presencia, su liderazgo emocional. Fue un shock, una revelación que lo golpeó como una ola, pero necesaria. A partir de entonces, comenzó a tomar medidas para reconectar con sus seres queridos. Empezó a pasar más tiempo con sus hijos, llevándolos a actividades al aire libre, y volvió a buscar momentos de tranquilidad con su esposa. Quería demostrar que el legado de la familia Mendoza no se construiría solo con proyectos exitosos, sino también con los fuertes lazos que forjó en su propio hogar. Sabía que la misión del centro continuaría, pero ahora se dio cuenta de que para prosperar verdaderamente necesitaba estar presente en todos los aspectos de la vida. El año pasó rápido y con él una serie de acontecimientos que marcaron el desarrollo de todos. Esperanza, con el apoyo de Alejandro y doña Carmen, logró encontrar un equilibrio entre su trabajo en el centro y su vida personal. Comenzó a tomar cursos y talleres de cocina tradicional mexicana, algo que siempre había sido una pasión oculta. Poco a poco, empezó a considerar la posibilidad de abrir su propio restaurante, un homenaje a su tierra y cultura. La idea era nueva para ella, pero tenía sentido, considerando que siempre se había encargado de enseñar a los residentes del centro a cocinar platillos sencillos y deliciosos. Con el tiempo, se dio cuenta de que su sueño no tenía por qué ser un obstáculo para lo que había creado junto a los Mendoza. En cambio, su restaurante podía ser una extensión de la misión del centro, dando visibilidad a los productos locales y la cultura mexicana. Al permitirse soñar de nuevo, Esperanza no solo encontró una nueva pasión, sino que también reconectaba con lo que la motivaba a seguir adelante, la capacidad de brindar a los demás algo tangible y real. Tras reflexionar sobre la conciliación de la vida laboral y personal, Alejandro se esforzó por estar más presente en la vida familiar. Previamente, abrumado por reuniones y proyectos, comenzó a dedicar los fines de semana a actividades familiares. Llevaba a sus hijos al campo, donde podían aprender sobre lo que realmente importaba en la vida: el trabajo duro, la sencillez y la conexión con la naturaleza. Su relación con su esposa también experimentó una transformación al comprender la importancia del tiempo juntos y de los pequeños gestos cotidianos.
Con cada día que pasaba, la tensión que antes existía entre él y su familia se desvanecía, dando paso a una paz serena que nunca supo que necesitaban. Con el tiempo, también logró abordar algunos asuntos pendientes en el centro, como mejorar la gestión financiera y ampliar su red de apoyo. Pero más que nunca, sabía que el verdadero éxito residía en mantener la cohesión en su hogar, en asegurar que sus hijos crecieran con la certeza de que la familia siempre sería su máxima prioridad. La misión de cuidar de la sociedad continuaría, pero su misión como padre y esposo se había convertido en su principal razón de vida. Con el paso de los meses, el centro comunitario se convirtió en algo más que un simple proyecto comunitario. Se había convertido en un símbolo de un nuevo enfoque para el cuidado de las personas mayores en México. El arduo trabajo de Esperanza y Alejandro, ahora más equilibrado con sus vidas personales, inyectó una nueva dinámica al centro. Comenzaron a ampliar el enfoque del centro para incluir programas intergeneracionales, donde jóvenes voluntarios pasaban tiempo con las personas mayores, aprendiendo de sus historias y compartiendo experiencias. Esperanza, con su generoso corazón, comenzó a desarrollar estos programas que pronto se convirtieron en una parte esencial del centro. Sabía que la verdadera transformación residía no solo en garantizar el bienestar físico de los residentes, sino también en restaurar el sentido de propósito y la conexión que muchos de ellos habían perdido con los años. Esto infundió nueva energía al centro y lo convirtió en un modelo de integración intergeneracional. Las tardes en el centro, antes silenciosas, ahora estaban llenas de risas y conversaciones intergeneracionales. Esperanza y Alejandro vieron el impacto positivo que su trabajo, combinado con el fuerte apoyo familiar, estaba generando, y esta visión los motivó a continuar con aún más pasión. Con el éxito del centro, Alejandro decidió crear una fundación para apoyar iniciativas similares en otras ciudades del país. Sabía que había más familias y comunidades que necesitaban apoyo y ejemplos de cómo cuidar a sus mayores con dignidad. La fundación fue una extensión de su propio legado, pero también representó un cambio en su perspectiva del éxito. Ya no se trataba de expandir un imperio empresarial ni de amasar una fortuna. Lo que realmente le importaba ahora era asegurar que la misión de Esperanza de cuidar y valorar a las personas mayores se compartiera con la mayor cantidad de personas posible. Comenzó a buscar alianzas con empresas, gobiernos y otras organizaciones para implementar centros similares y crear redes de apoyo para personas mayores en diversas regiones. Incluso, con la fundación, Alejandro mantuvo su enfoque en su familia. Sabía que si no compaginaba este trabajo con el tiempo que pasaba con sus hijos y su esposa, estaría descuidando el mayor regalo que la vida le había dado. El centro y su fundación representaban la construcción de un futuro mejor para muchos, pero su familia era donde quería dejar su mayor legado. El trabajo continuaba, pero el amor de su esposa y sus hijos, así como la presencia constante de su madre, era lo que realmente lo mantenía en marcha. A medida que la fundación de Alejandro crecía, más personas comenzaron a reconocer la importancia de la misión que él y Esperanza habían iniciado. El centro y sus programas intergeneracionales se habían convertido en un referente nacional, y las ciudades vecinas comenzaron a adoptar modelos similares. La idea de cuidar a los adultos mayores con dignidad e integrarlos con las generaciones más jóvenes se convirtió en una práctica común en varias regiones de México. Esperanza, aunque feliz con el éxito, no podía evitar notar que, a pesar de todo el reconocimiento que recibía la fundación, aún se alejaba de su propio sueño, el restaurante. Sabía que era el momento de hacerlo realidad, pero no de cualquier manera. Quería que su restaurante no fuera solo un lugar para comer,
sino un lugar de encuentro donde se pudieran contar y celebrar las historias de vida de los adultos mayores que tanto amaba. Soñaba con un restaurante que funcionara como un espacio para el recuerdo y la apreciación cultural, donde los sabores de su tierra natal pudieran compartirse con todos. Para lograrlo, comenzó a planificar meticulosamente. Esperanza ya llevaba años trabajando en el centro, pero sabía que para hacer realidad su sueño necesitaba la valentía que la familia Mendoza había cultivado en ella. Alejandro la apoyó y doña Carmen, siempre con su mirada sabia, fue la primera en animarla a dar ese paso. El proyecto del restaurante comenzó a tomar forma. Esperanza, con la ayuda de algunos antiguos residentes del centro, creó un menú repleto de platillos tradicionales que reflejaban su infancia y su amor de toda la vida por la cocina oaxaqueña. Su objetivo no era solo abrir un restaurante, sino crear un ambiente donde la gente pudiera conectar, aprender y vivir la historia detrás de cada platillo. El ambiente sería acogedor, con fotos e historias de los ancianos que habían pasado por su vida, como un homenaje a todos los que ayudaron a dar sentido al centro. Sabía que al crear un lugar donde se pudieran compartir las historias de los ancianos, estaba contribuyendo a la construcción de una memoria colectiva, algo que daría sentido y propósito a las nuevas generaciones. Cuando el restaurante finalmente abrió sus puertas, fue un éxito inmediato. La comida, el ambiente acogedor y el toque personal de Esperanza deleitaron a todos los que lo visitaron. Sin embargo, más importante que el éxito financiero fue la sensación de plenitud que experimentó al ver a la gente conectar con la historia de vida que compartía a través de la comida. No era solo un restaurante, sino un espacio para los recuerdos, para recuperar la identidad y para celebrar las vidas que habían sido tan importantes para ella. Con el éxito del restaurante, Esperanza se hizo reconocida no solo como subdirectora del centro, sino también como una emprendedora que convirtió su pasión en acción. Su restaurante pronto se convirtió en un lugar emblemático, no solo por su deliciosa comida, sino también por la historia que albergaba. Cada platillo servía una conexión personal, un recuerdo, un trocito de la vida de Esperanza. Esto hacía que los clientes no solo se sintieran bien alimentados, sino también conmovidos. El restaurante se convirtió en un lugar de encuentro, donde personas de todas las edades se reunían para escuchar historias de vida, aprender sobre la cultura mexicana y experimentar un poco de la historia de Esperanza y la de su comunidad. El centro comunitario, a su vez, continuó prosperando. La Fundación de Alejandro ayudó a expandir los centros por todo el país, pero también comenzó a dedicar más tiempo a su propio crecimiento personal. En el fondo, sabía que su mayor logro no provenía de su negocio ni de su fundación, sino de cómo él y su familia habían encontrado el equilibrio entre el éxito y el amor incondicional. Su relación con su esposa e hijos era más fuerte que nunca, y sabía que su legado sería mucho más que números o logotipos. Se basaba en las conexiones genuinas que había cultivado con las personas que más le importaban. Doña Carmen, cada día que pasaba, se sentía más orgullosa de sus hijos y de lo que habían logrado. Ella, quien antes temía ser olvidada, ahora era recordada por su fortaleza y sabiduría, no solo por su familia, sino por toda la comunidad. El impacto de Esperanza y la familia Mendoza fue más profundo de lo que jamás imaginaron. El centro se convirtió en un modelo a seguir en diversas partes del país, y a medida que se abrían nuevos centros, más personas se conmovían con la filosofía de cuidar a las personas mayores con dignidad y respeto. Sin embargo, a pesar de todo el éxito, Esperanza nunca perdió su esencia humilde.
Continuó visitando el centro, ayudando a crear nuevas iniciativas y ejemplificando un liderazgo desinteresado. Con cada nuevo programa que desarrollaba, reflexionaba sobre cómo podía hacer más por las personas que pasaban por el centro, siempre con un corazón abierto a cualquier desafío que la vida le presentara. Alejandro, junto con su esposa e hijos, comenzó a organizar reuniones con otros líderes comunitarios y empresariales, fomentando debates sobre cómo mejorar aún más la calidad de vida de las personas mayores y expandir el modelo del centro a otras regiones del mundo. Sabían que la misión apenas comenzaba. El legado de Esperanza no solo residía en su trabajo diario o en la comida que servía con tanto cariño, sino en la forma en que transformaba la vida de quienes la rodeaban. Doña Carmen finalmente encontró paz y orgullo en la forma en que su familia se había unido para crear algo tan significativo. Sus vidas, marcadas por desafíos, sacrificios y superación, ahora eran testimonio de que, incluso en la adversidad, el amor y la dedicación genuina podían cambiar el mundo. Con el paso del tiempo, el impacto de la misión de Esperanza se extendió por toda la comunidad y más allá. Su restaurante, ahora un lugar de encuentro muy querido, comenzó a organizar eventos culinarios que reunían a jóvenes y mayores, compartiendo recetas e historias de generaciones anteriores. Con cada plato servido, Esperanza sentía que perpetuaba el legado de su familia, la herencia cultural de su tierra natal y, sobre todo, el valor de la memoria colectiva. Su restaurante se convirtió en un espacio de aprendizaje donde no solo se enseñaba cocina, sino también historias de vida, lucha y superación. Sabía que a través de la comida y la hospitalidad podía llegar a más vidas, manteniendo vivas las tradiciones y las historias de quienes habían pasado por su vida. Alejandro, quien había presenciado con orgullo el crecimiento del centro y la fundación, se sintió más inspirado que nunca para continuar con los proyectos sociales. Comenzó a involucrar a sus hijos en la labor de la fundación, mostrándoles la importancia de transformar el mundo que los rodeaba con acción y compasión. Sabía que el verdadero éxito ya no se mediría por la cantidad de centros ni por el impacto económico, sino por la auténtica transformación que él y su familia impulsaban en la vida de las personas. Doña Carmen, siempre tan fuerte y sabia, comenzó a ver el reflejo de su vida y obra en las generaciones más jóvenes. Ella, que antes temía la soledad y la invisibilidad de la vejez, ahora estaba rodeada de amor, respeto y profundo aprecio. La transformación de su vida, de ser una simple matriarca a convertirse en líder del movimiento por los derechos de las personas mayores, fue un testimonio del impacto que la unidad y el esfuerzo colaborativo pueden tener. Sabía que, en el fondo, el mayor legado que podía dejar no era la riqueza ni las propiedades, sino el ejemplo de que, independientemente de la edad, todos tenemos algo valioso que ofrecer al mundo. Estaba orgullosa de sus decisiones, su valentía y, sobre todo, del trabajo colaborativo que había realizado con su familia. El impacto que había tenido, tanto en su propia vida como en la de los demás, fue algo que nunca imaginó al comenzar su camino. Ahora sabía que su mayor regalo había sido enseñar a todos a su alrededor la importancia del respeto, la dignidad y el amor incondicional. Con el paso de los años, la visión de Esperanza y Alejandro para su misión se consolidó en algo más grande de lo que nadie podría haber imaginado. El centro, ahora parte de una red de instituciones dedicadas al bienestar de las personas mayores, representó una verdadera revolución en el cuidado y el respeto por ellas. Se abrieron nuevos centros y la filosofía que Esperanza cultivó con tanto cariño se extendió por todo México, inspirando iniciativas en otros países. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, nunca dejó de ser la mujer sencilla y generosa
que llegó a la ciudad con el único deseo de ayudar a su familia. Ahora sabía que su misión había trascendido las paredes del centro y el restaurante. Su legado era ahora una red invisible que conectaba generaciones, enseñando a todos que la sabiduría de las personas mayores es un tesoro que debe preservarse y compartirse. Con el apoyo de la familia Mendoza, sabía que su trabajo había dejado una huella imborrable en el mundo. Pero lo que más la conmovió fue el amor y la gratitud de las personas mayores que pasaron por el centro, cada una con una historia que contar, cada una habiendo sido escuchada, respetada y valorada. A medida que el centro crecía, Esperanza también comenzó a reflexionar sobre el impacto que su propia vida había tenido. Nunca esperó fama ni reconocimiento. Todo lo que siempre había deseado era darle un propósito a su vida y hacer que los demás se sintieran valorados. Al observar el centro, el restaurante, la fundación que Alejandro había creado, vio la prueba de que las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Su historia ya no era la de una simple criada en busca de un propósito, sino la de una mujer que desafió las circunstancias y creó un legado que impactó a millones de vidas. Nunca imaginó que, al dejar su pequeño pueblo, estaría creando algo tan poderoso, algo que perduraría por generaciones. Al pensar en las dificultades de su juventud, el dolor de ver a su padre enfermo y cómo sentía que no tenía futuro, no pudo evitar maravillarse de cómo se había desarrollado la vida. Y a pesar de todo lo que habían logrado, sabía que el mayor premio no estaba en las ganancias materiales, sino en la gratitud de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo y su visión. A medida que el centro se expandía, y el restaurante se convertía en un símbolo de cultura y tradición, Alejandro y Esperanza comenzaron a reflexionar sobre el verdadero significado de su trayectoria. Habían logrado mucho, pero lo más importante, habían dejado un impacto personal, no solo en la vida de los demás, sino también en la suya propia. Alejandro, quien antes se veía solo como un empresario, ahora se veía como un líder que inspiraba a las personas a ser mejores, a cuidarse mutuamente y a valorar lo que realmente importa en la vida. Empezó a dedicar más tiempo a dar charlas sobre la importancia del equilibrio entre la vida laboral y personal, algo que había aprendido a base de esfuerzo. Sabía que el éxito de su trabajo no provenía solo del crecimiento del centro o de la fundación, sino de cómo se había transformado como persona. El Alejandro que ahora miraba hacia el futuro era alguien más compasivo, más consciente de sus responsabilidades familiares y sociales, y más dedicado al bienestar de quienes lo rodeaban. Sabía que su legado no se definiría por números, sino por las historias que la gente contaba sobre él. Historias de alguien que se preocupaba, que inspiraba. Doña Carmen, con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, también comenzó a reflexionar sobre su vida. Ella, quien temía la soledad de la vejez, ahora era un pilar de fortaleza e inspiración para todos a su alrededor. Su salud, aunque aún requería cuidados, ya no era una carga. Encontró un nuevo propósito en su vida, ayudando a los residentes del centro con palabras de sabiduría y guiando a los más jóvenes con su experiencia y amor incondicional. En sus noches tranquilas, contemplaba el horizonte y reflexionaba sobre cómo su vida se había transformado. Lo que antes parecía un futuro olvidado se había convertido en una vida llena de amor, respeto y un legado. Doña Carmen sabía que ya no debía temer a la vejez, pues había encontrado algo más importante: la paz interior y el respeto de su familia y comunidad. Su mayor legado sería el ejemplo de que la vejez no era un final, sino una nueva etapa llena de sabiduría y oportunidades para contribuir. El tiempo, como siempre,
pasó, y la historia de Esperanza y la familia Mendoza se convirtió en un ejemplo de transformación, no solo para quienes pasaron por el centro, sino para la comunidad en su conjunto. El restaurante, que nació de un simple sueño, se convirtió en un símbolo de resiliencia y aprecio por la cultura e historia mexicanas. Esperanza, una vez más, demostró la fuerza de su pasión y visión. Supo transformar las adversidades de la vida en combustible para un legado que impactaría la vida de muchos. Pero incluso con todo su éxito, nunca dejó de recordar las dificultades de su infancia, su vida en el campo y la sencillez con la que comenzó. Este sentido de humildad y gratitud nunca la abandonó, y sabía que su verdadero legado residía en las vidas que tocó, las historias que compartió y el amor que transmitió donde quiera que fue. El centro, el restaurante e incluso las palabras de sabiduría que compartió con los demás no fueron solo el resultado de un trabajo bien hecho, sino el reflejo de una vida dedicada al servicio de los demás. Esperanza sabía que el verdadero amor no se mide por lo que recibes, sino por lo que das a los demás. Alejandro, al reflexionar sobre su vida y todo lo que habían logrado, sentía un profundo orgullo por lo que habían creado. Había comenzado con la intención de construir un imperio, pero ahora comprendía que un verdadero imperio se forjaba con amor, lealtad y dedicación a los más necesitados. Sabía que su familia no era solo de sangre, sino que crecía con él en cada paso. Desde el centro comercial hasta el restaurante, había aprendido que la verdadera fuerza no provenía del poder ni de la riqueza, sino de la capacidad de tocar corazones, ayudar a sanar heridas y cultivar relaciones genuinas. Su visión de futuro ahora se centraba en hacer del mundo un lugar mejor, un lugar donde las personas fueran vistas y respetadas, sin importar su edad, origen o posición social. Sabía que, a pesar de los desafíos, la misión de la familia Mendoza seguiría prosperando, arraigada en valores que nunca deben olvidarse: el amor, el respeto y la capacidad de marcar la diferencia en la vida de otra persona. El centro comunitario seguía siendo un símbolo de transformación y un refugio para quienes necesitaban un lugar donde sentirse valorados. Pero más que un lugar físico, el centro representaba la filosofía de vida que Esperanza y la familia Mendoza habían cultivado: respeto por sus mayores, cuidado de las generaciones pasadas y la importancia de la memoria. Doña Carmen, aunque ahora mayor y con una salud algo más frágil, seguía sintiéndose realizada. Había visto su sueño hacerse realidad de una forma que jamás imaginó. La familia Mendoza, que alguna vez estuvo al borde de la desintegración por las manipulaciones de Isabela, ahora estaba más unida que nunca. Y para ella, era el mayor regalo de todos. Cada día veía cómo el trabajo que ella y sus hijos habían realizado había dejado una huella significativa. El legado de su vida, su lucha y su sabiduría era ahora algo que se transmitiría a las generaciones futuras. Doña Carmen sabía que, a pesar de las dificultades, había cumplido su misión: vivir con dignidad y enseñar a los demás el verdadero significado del amor incondicional. Con el tiempo, la vida de Esperanza se convirtió en un ejemplo para muchos. Ya no era la joven oaxaqueña que solo soñaba con un futuro mejor, sino una mujer que con valentía construyó algo inconmensurable. Su restaurante era un lugar de celebración y aprendizaje, donde generaciones se reunían, compartían historias y descubrían la belleza de la cultura mexicana. Las raíces de Esperanza estaban profundamente entrelazadas con las de la comunidad que ayudó a construir. Su trabajo en el centro y en su restaurante no era solo una forma de ganarse la vida, sino una forma de tocar el corazón de las personas profunda y sinceramente. Sabía que el amor era el mayor legado que podía dejar.
Incluso ante los desafíos de la vida, se mantuvo firme, sabiendo que al tocar una vida a la vez, contribuía a un mundo más justo y compasivo. Esperanza comprendió que la verdadera fuerza no provenía de sus logros externos, sino de su capacidad de amar y servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Con los años, Esperanza se dio cuenta de que su mayor legado no residía en sus logros materiales, sino en las vidas que tocó, las historias que ayudó a preservar y el amor incondicional que siempre ofreció. Empezó a recibir cartas de personas de todo el país, agradeciéndole el ejemplo de valentía y dedicación que había dado. Con el paso de los años, el centro y el restaurante se convirtieron en símbolos de una nueva forma de ver el envejecimiento y la importancia de respetar a nuestros mayores. Esperanza nunca buscó reconocimiento, pero sabía que, de alguna manera, su trabajo estaba cambiando la mentalidad de muchas personas. Al reflexionar sobre todo lo que había hecho, sintió una profunda paz. Su camino no había sido fácil, pero cada sacrificio, cada decisión difícil que había tomado, la había llevado a algo más grande. El amor que les había brindado a los Mendoza, la transformación que había forjado en sus vidas y la forma en que los había ayudado a sentirse valorados, ahora estaban inmortalizados. Esperanza comprendió que su propósito se había cumplido y que el futuro estaba, de alguna manera, asegurado. Sus hijos, ya mayores, siguieron sus pasos, cuidando la fundación, el centro y el restaurante. Sabía que la misión continuaría, pues el legado de amor y respeto por las generaciones anteriores perduraría en cada uno de ellos. Alejandro, al recordar todo lo que había logrado, se sentía más agradecido que nunca. El centro, la fundación e incluso los nuevos proyectos que surgieron con los años eran un reflejo del cambio que había experimentado como persona. Sabía que sin la intervención de Esperanza, nada de esto habría sido posible. Se había convertido en un hombre más equilibrado, más presente con su familia, y ahora veía su trabajo como algo que trascendía las finanzas y los negocios. Su verdadero éxito residía en el impacto emocional que tenía en las personas, el cambio de mentalidad sobre el cuidado de las personas mayores y la creación de una red de apoyo que marcó la diferencia en la vida de tantas familias. Alejandro comenzó a apreciar más los momentos sencillos de la vida, los almuerzos familiares, las conversaciones en la mesa y el tiempo que pasaba con sus hijos. Sabía que su mayor legado no sería la fundación ni el centro, sino la forma en que había logrado reconectar a su familia y construir algo duradero, basado en los valores del amor, el respeto y la lealtad. Pasaron los años, pero el impacto de la historia de Esperanza y la familia Mendoza no hizo más que intensificarse. El centro comunitario se expandió a otras partes del país y la fundación, que antes era solo un sueño, se convirtió en una sólida red de apoyo para personas mayores en diferentes regiones. La transformación que Esperanza y Alejandro habían iniciado tocó la vida de miles de personas, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de dignidad y respeto por las personas mayores. Para Esperanza, ver crecer el centro y ser reconocida por sus contribuciones fue una sensación indescriptible. Pero lo que realmente la satisfacía era saber que no solo cuidaba a las personas mayores, sino que también ayudaba a cambiar la forma en que las futuras generaciones percibirían el envejecimiento. Con cada nuevo centro que abría, sentía que su misión se cumplía más. Pero nunca dejó de ser la humilde mujer que a los 18 años llegó a la Ciudad de México con un solo propósito: cuidar a su familia. Ahora entendía que su misión iba más allá, pero su propósito siempre había sido el mismo: brindar amor, dignidad y esperanza a quienes más lo necesitaban.
Con el tiempo Alejandro comenzó a reflexionar sobre su vida con profunda gratitud. Sabía que, junto a Esperanza, había creado algo mucho más grande que el imperio que alguna vez imaginó construir. La fundación, los centros e incluso el restaurante de Esperanza ahora formaban parte de su historia. El mayor legado de Alejandro no residía en las cosas que acumuló a lo largo de su vida, sino en las vidas que tocó y en cómo ayudó a transformar a su propia familia. Él y Esperanza le habían demostrado al mundo que el verdadero éxito se basa en el impacto que uno genera en la vida de los demás. Las familias que pasaron por el centro, las historias compartidas y los momentos de conexión entre generaciones fueron un verdadero testimonio de su labor. La historia de Alejandro y Esperanza fue un viaje de crecimiento donde aprendieron que lo que realmente importa en la vida son las personas que nos rodean, el amor que damos y la diferencia que marcamos en la vida de quienes más lo necesitan. Con el paso de los años, la familia Mendoza siguió creciendo, tanto en número como en impacto. La fundación que Alejandro había creado, inspirada en la labor de Esperanza, se convirtió en uno de los principales referentes nacionales en atención a personas mayores. El centro, ahora una red de espacios dedicados al bienestar de las personas mayores, siguió prosperando, y la filosofía de Esperanza, de respeto y dignidad, se extendió a comunidades de todo el mundo. El restaurante de Esperanza, con sus recetas e historias, también siguió prosperando, convirtiéndose en una institución que representaba la cultura y la tradición mexicanas. Sin embargo, a pesar de todos estos éxitos, lo que realmente sobresalió fue la transformación de cada miembro de la familia Mendoza. Alejandro, quien antes se consideraba un empresario, ahora se dedicaba por completo al bienestar de las personas y a la causa del envejecimiento digno. Doña Carmen, cuya vida había estado marcada por los desafíos y la soledad, era ahora una mujer que se sentía valorada, querida y respetada, y sabía que su legado perduraría a través de todos los logros de su familia. Al reflexionar sobre su vida, Esperanza sintió una profunda paz. Sabía que su sacrificio, dedicación y valentía habían creado algo que trascendió sus propias expectativas. Nunca buscó reconocimiento, pero fue gratificante ver el impacto que sus acciones tuvieron en tantas vidas. Comprendió que su verdadero legado residía en las pequeñas acciones cotidianas, en la forma en que había ayudado a transformar la vida de otros, ofreciendo dignidad, respeto y amor. Para Esperanza, la mayor recompensa no era la fama ni el dinero, sino saber que había marcado la diferencia. Sabía que su camino no había terminado, pero el impacto que había tenido en el centro, el restaurante y la familia Mendoza era lo que importaba. Con los años, se dio cuenta de que el secreto de su fortaleza residía en la simplicidad de sus decisiones. Cuidar a los demás, luchar por un mundo más justo y nunca renunciar a los valores que la guiaron. Con el paso de los años, el impacto de la familia Mendoza se extendió como una onda expansiva, impactando cada vez más vidas. La historia de Esperanza, su valentía al luchar por un futuro mejor para su familia, su sacrificio por los demás, continuaron inspirando a personas de todo el país. Demostró que, incluso desde sus humildes orígenes, era posible construir algo que realmente marcara la diferencia. El centro comunitario, la fundación y el restaurante de Esperanza no eran solo instituciones físicas, sino espacios de transformación emocional y social. Cada residente del centro, cada cliente que entraba al restaurante, se conmovía con la filosofía que Esperanza y su familia habían inculcado, que el verdadero valor reside en el cuidado de los demás, en la dignidad y en el amor.
El trabajo que ella y Alejandro habían realizado con el apoyo de doña Carmen ahora perduraba en cada acto de bondad, cada gesto de afecto y cada cambio de mentalidad que se produjo a lo largo de los años. Y aunque Esperanza logró muchos logros, siempre supo que su mayor éxito no residía en el reconocimiento público, sino en la vida tranquila que había creado, rodeada de quienes más le importaban. Al mirar hacia el futuro, Alejandro y Esperanza sabían que, si bien aún quedaba mucho por hacer, el camino que habían tomado era la base sólida para lo que vendría. Continuaron trabajando juntos, pero ahora con una nueva perspectiva. Habían creado un legado de transformación, un legado que trascendía sus propias vidas. El centro comunitario y la fundación se convirtieron en modelos de cuidado y dignidad, y el restaurante de Esperanza siguió siendo un símbolo de la importancia de la tradición y la cultura. Pero el verdadero triunfo residía en cómo se estaban formando las futuras generaciones. Sus hijos, ahora jóvenes adultos, continuaron trabajando en la fundación y en proyectos sociales, llevando adelante la filosofía de Esperanza y Alejandro. Eran más conscientes del mundo que los rodeaba, más atentos a las necesidades de la sociedad y más comprometidos con mantener vivo el legado familiar. Con cada nuevo paso, lo que comenzó como un sueño de cambio para una pequeña familia se transformó en un movimiento global que dejaba una huella imborrable en cada vida que tocaba. El tiempo seguía pasando, pero lo que Esperanza y su familia habían creado se mantuvo firme. El centro, que comenzó como un sencillo proyecto de atención a personas mayores, se había convertido en una red nacional que atendía a miles de personas. La Fundación de Alejandro creció, brindando no solo recursos financieros, sino también oportunidades de capacitación y desarrollo a familias de todo el país. El restaurante de Esperanza siguió siendo un lugar donde generaciones se conectaron, aprendieron unas de otras y, lo más importante, compartieron lo que se había preservado con tanto cariño: historias de vida, lucha y superación. Cada plato servido no era solo una comida, sino un homenaje al arduo trabajo de tantas personas que, como Esperanza, vivieron vidas difíciles, pero con un espíritu inquebrantable. Su legado no solo residía en las estructuras que habían construido, sino en la forma en que habían forjado una nueva visión del envejecimiento, la dignidad y el amor. Y aunque todo había cambiado, había algo que permanecía inalterado: el compromiso de Esperanza con sus creencias. A pesar del éxito alcanzado, nunca dejó de ser la mujer humilde y generosa que siempre había sido. Su misión, que comenzó como el deseo de cuidar a su familia, se había transformado en algo mucho mayor. El impacto que había tenido en la vida de los demás no se podía medir en números ni en reconocimiento, sino en la sonrisa de una persona mayor que por primera vez se sentía valorada, o en la gratitud de una joven que encontró su vocación al aprender de quienes habían vivido más. Esperanza, con su mirada serena y su incansable dedicación, sabía que su verdadero legado residía en todas las vidas que había tocado, en el respeto y la dignidad que había ayudado a brindar. Sabía que, incluso al partir de este mundo, su espíritu viviría en todos aquellos transformados por su amor y sacrificio. En los últimos años de su vida, Esperanza comenzó a recordar todo lo que había logrado con una paz serena. Sabía que su camino llegaba a su fin, pero sentía que de alguna manera había cumplido su propósito. El centro, el restaurante y la fundación estaban en buenas manos, y sus hijos y miembros de la comunidad continuaban la misión que ella y Alejandro comenzaron. Su vida, una vez marcada por el sacrificio, era ahora un testimonio de amor, dedicación y transformación. Las historias que ayudó a preservar, las vidas que tocó y el legado que dejó seguirían floreciendo mucho después de su partida. Al mirar a su familia,
sus hijos y nietos, sentía una profunda gratitud, sabiendo que su misión había sido transmitida a las generaciones venideras. Sabía que incluso cuando ya no estuviera físicamente presente, el impacto de su vida sería eterno. Lo que construyó con tanto amor y trabajo nunca sería olvidado. Llegó el día de la despedida de Esperanza, pero su partida no estuvo marcada por la tristeza, sino por una celebración de su vida y el legado que dejó. En la ceremonia no solo estuvo presente su familia, sino también cientos de personas a quienes había tocado a lo largo de los años. El centro comunitario, el restaurante y la fundación se reunieron para rendir homenaje a la mujer que transformó sus vidas. Alejandro, ahora más maduro y con el corazón lleno de gratitud, estuvo junto a sus hijos, sabiendo que, a pesar del dolor de su pérdida, la misión de Esperanza seguiría viva. Ella les había dado todo lo que necesitaban para seguir adelante. Y con el entierro de Esperanza, una nueva generación de líderes, inspirados por ella, comenzó a surgir. El legado de Esperanza no solo estaba en las paredes del centro o el restaurante, sino en las vidas que tocó, los corazones que conmovió y la forma en que enseñó a todos a su alrededor la importancia del amor y la dignidad. Ella se había ido, pero su espíritu viviría en cada acto de bondad, cada sonrisa compartida y cada vida transformada. Pasó el tiempo, pero la historia de Esperanza nunca fue olvidada. El centro comunitario, el restaurante y la fundación siguieron prosperando, guiados siempre por los mismos principios que ella les había inculcado: dignidad, respeto y amor incondicional. Sus hijos, ahora líderes por derecho propio, mantuvieron viva la misión, y las generaciones posteriores se moldearon con los valores que Esperanza y Alejandro les transmitieron. El legado de Esperanza no solo estaba en su memoria, sino en las acciones diarias de todos aquellos a quienes conectó. Cada nueva generación que pasaba por el centro, cada persona que disfrutaba de una comida en el restaurante, sentía de alguna manera el impacto de su vida. Y así, lo que construyó se extendió, generando una ola de amor, respeto y transformación que nunca dejaría de crecer. Había sembrado algo inconmensurable y las raíces de su trabajo seguían floreciendo en cada rincón, creando una red de conexión, amabilidad y solidaridad que perduraría por mucho tiempo. Al final, la historia de Esperanza fue mucho más que la de una mujer que superó la adversidad y construyó un legado de éxito. Su trayectoria fue una lección para todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Una lección de que el verdadero valor de una vida no se mide por lo que acumulamos, sino por el amor que damos y las vidas que tocamos. La historia de Esperanza y la familia Mendoza seguirá siendo recordada como prueba de que, con valentía, dedicación y un corazón lleno de amor, podemos transformar el mundo que nos rodea y dejar una huella duradera en las generaciones futuras. La misión que comenzó con tan poco y alimentó con tanto amor era ahora una llama inextinguible. El legado de Esperanza perduraría para siempre en cada persona a la que ayudó y en cada historia que compartió.